Recording is on. Algo que hace Decime si no se ve o si no se escucha, ¿eh? disfrutar en muchos entornos diferentes con características que lo convierten en algo especial. Además de los arrecifes de coral y el océano templado, el buceo es muy popular en lagos, embalses, manantiales, canteras inundadas, ríos y entornos de buceo creados por el hombre. En todos ellos, 6 condiciones medioambientales te afectarán como buceador, aunque el modo y el alcance dependen del entorno. En la mayoría de los entornos, las temperaturas varían estacionalmente, aunque el agua también tiende a formar capas de temperatura, enfriándose a medida que alcanzas profundidad. La profundidad a la que encuentres el agua más fría dependerá del entorno, la estación y el movimiento del agua. Lo importante es llevar protección en función de la profundidad planificada. La visibilidad puede variar desde solo 1 metro o unos pies, hasta más de 30 metros, 100 pies. Normalmente se suele definir como la distancia horizontal en que puedes reconocer a un buceador, tal como sucede con una tormenta de arena. Ahí lo freno. Visibilidad. Bien, visibilidad, si se ve o no se ve, eso está clarísimo. Ahora, ¿en cuántos metros? Cuando uno habla, no, hay 2 metros de visibilidad, hay 50 metros de visibilidad. Es la distancia, obviamente, aproximada, en la que vos distinguís que lo que ves allá es un buzo y no es una ballena. ¿Bien? No es la visibilidad definida en le veo la expresión de alegría en sus ojos y que está llorando de la emoción. No, no es ese detalle, eso es imposible, ¿bien? Entonces, ¿ves la forma de un buzo? Esa es la cantidad de metros que hay de visibilidad, ¿bien? En el aire, el aumento de partículas en el agua reduce la visibilidad. El movimiento del agua, las condiciones climáticas, el plancton y la composición del fondo marino pueden contribuir al aumento de partículas suspendidas y a una visibilidad reducida. Una visibilidad reducida no significa necesariamente una inmersión mediocre. Lo que ves es mucho más importante que la distancia a la que lo ves. Sin embargo, una visibilidad reducida dificulta el permanecer con los compañeros, así que mantente cerca, tómate tu tiempo y vigilaos mutuamente. La navegación suele requerir más atención, siendo más fácil desorientarse mientras asciendes y desciendes. Tal y como has aprendido, es más fácil descender y ascender a lo largo del fondo o un cabo. Esto se hace especialmente factible en condiciones de visibilidad reducida. No obstante, puedes usar el ordenador de buceo para observar tu profundidad si no dispones de una referencia. Si la visibilidad es tan escasa que no te estás divirtiendo, lo mejor es no realizar la inmersión o interrumpirla si ya la has comenzado. El agua cristalina también puede desorientar. Como antes, una referencia siempre ayuda. Puedes estar muy lejos de tu compañero, incluso si os podéis ver. Recordad estar siempre cerca. Los 2 tipos de movimientos del agua que más te influyen como buceador son las olas y las corrientes. Bien, ahí lo freno otro poquito. ¿Para qué Pato pregunta si no hay nadie? Se metió a otro lado. ¿Dónde está ¿A Pato? dónde se metió A mí Pato? me pasó lo mismo, cuando me metí la primera vez me decía que estaba sola y no había nadie. Después me metí otra vez y ahí estaban ustedes. Bueno, le decimos lo mismo. Sí. Pato, entrá y salí, que a Ana le pasó exactamente lo mismo. Estamos Me todos pasó acá lo adentro. mismo. Empezaron a pasar los minutos y digo, qué raro que no hay nadie. Volví a entrar y ahí los veo, pero estaba sola. Ahí le mandé foto. Bueno, ahí, 2 cositas súper puntuales. Bien, 2 o 3, no las conté. Lo que decía, lo importante es lo que ves, no a la distancia de lo que ves. Bien, ahora, eso no quita que si no te estás divirtiendo, no te fuerces, es al pedo, listo, no se dio, la visibilidad no es buena, hay demasiado frío, hay demasiada corriente, lo que sea. Acá está hablando de la visibilidad, pero el motivo que fuera, nadie nos pone un revólver en la cabeza, nos tenemos que divertir. Bien, entonces, chau, fuera. Si no nos estamos divirtiendo, terminamos la inmersión. Bien, y lo último que hay que reforzaba, a veces también lo que pasa es que demasiada visibilidad también termina siendo un problema. Bien, un ejemplo que siempre doy, de nuevo, como siempre digo, los chicos a veces seguramente ya están cansados de escucharlo. Estaba en Hawái buceando, bien, me tiro al agua y veo que se me salta el plomo del bolsillo del lastre, bien.
y lo veo, así, bajar, lo veo, todo el recorrido. Y cuando llega al fondo, hace, puff, así la arenita. Bien. Entonces yo me quiero ir a buscarlo y la guía me frena y me dice que va ella. Bueno, va, lo agarra y cuando sube me muestra la computadora. Eran 42 metros. Bien. Claro. Y yo no tenía ni puta idea que eran 42. Por eso me estaba frenando la chica. ¿Sí? Porque era clavado que ese iba a ser todo mi buceo, ir a buscar el lastre. Entonces a veces también perdemos la noción en cuanto a demasiada visibilidad. Vamos a darle un poquito ahora de video. Corrientes. En esta sección veremos con más detalle cómo las olas afectan al buceo. Las corrientes afectan al buceo porque es imposible nadar contra corriente excepto si es muy débil, de modo que deberás usar las técnicas apropiadas. Ya que suelen ser más potentes en superficie y más débiles en el fondo, planifica una inmersión en corriente intentando evitar nadar mucho en superficie. Comienza tu inmersión nadando en una corriente moderada. De esa forma, cuando regreses, la corriente te ayudará a ir a tu punto de salida en lugar de alejarte de él. Especialmente en la superficie, no nades contra ninguna corriente, a menos que se trate de una muy débil. Hacerlo puede cansarte. Nada en sentido perpendicular a la corriente para alcanzar la orilla, para alcanzar un cabo colocado tras el barco de buceo con este propósito o para salir de la corriente dependiendo de la situación. Cuando estés buceando desde un barco, si la corriente no te permite llegar a la embarcación, mantén la calma. Permanece junto a tu compañero, hincha el chaleco y usa los dispositivos de señalización para llegar al barco y que éste te recoja. El buceo de deriva te ayuda a tratar las corrientes ya que te permite flotar con ellas. Se trata de una forma estimulante de buceo que es muy popular en lugares donde predominan las fuertes corrientes oceánicas. Puedes aprender las técnicas en el curso PADI Drift Diver. La composición del fondo marino puede ser de limo o barro, arena, roca, coral o vegetación, estando presente más de uno en la mayoría de los sitios de buceo. Independientemente del tipo, evita tocar el fondo para no alterarlo y que reduzca la visibilidad. Para evitar cortes y picaduras. Y para no alterar la vida acuática. Permanece con flotabilidad neutra con tu equipo en un perfil hidrodinámico muy por encima del fondo. Si debes tocar el fondo, elige un lugar que no sea peligroso y que carezca de vida acuática delicada y apóyate de forma suave, con poco más que la punta de las aletas. Cuando estés cerca del fondo, observa dónde colocas los pies y las manos. Cuando entres al agua caminando en una inmersión desde la orilla, el contacto con el fondo será inevitable. Si es necesario mientras buceas, lleva escarpines de traje húmedo para reducir el riesgo de cortes por rocas o picaduras al pisar la vida acuática. Camina por el agua lo suficiente hasta poder nadar. La luz solar afecta a la cantidad de luz que tienes bajo el agua, aunque también puede provocar quemaduras, quizás la lesión más común entre los buceadores. Aunque es muy fácil de evitar. Usa protección solar y permanece en la sombra siempre que puedas. Tápate con ropa y recuerda que puedes quemarte incluso cuando está nublado. Una exposición prolongada y repetida a la luz solar te puede dañar los ojos, así que usa unas buenas gafas de sol para protegerlos. Hay inmersiones estupendas tanto en agua salada como en agua dulce. Tus destrezas son válidas para ambas, aunque hay algunas diferencias entre ellas. El agua dulce es menos densa y no necesitas tanto lastre. De modo que comprueba el lastre adecuado cuando cambies de agua salada a dulce o viceversa. Los entornos marinos tienden a tener más vida acuática y más movimiento del agua, olas, corrientes y mareas. Los entornos de agua dulce suelen tener fondos que se alteran fácilmente y tienen diversas capas de agua fría a medida que alcanzas profundidad dentro de la zona de profundidad recreativa. Como buceador desarrollas la capacidad de evaluar las condiciones de buceo. Aprenderás esto de tu instructor, de otros buceadores y de la experiencia. Para que puedas evaluar las condiciones de buceo en función del tiempo, la estación, el movimiento del agua, el aspecto del agua, informes online y de otros buceadores, así como de inmersiones previas en sitios similares. Tu evaluación incluye decidir si bucear o no. Si tienes dudas, obtén más información sobre cómo gestionar el problema si puedes. Si no puedes afrontar el problema, entonces ve a otro sitio o realiza la inmersión cualquier otro día.
Recuerda que a la hora de la verdad eres tú quien decide bucear. Tú eres responsable de tu propia seguridad, por lo que solo tú puedes tomar la decisión final de realizar la inmersión. Tal y como hemos visto en la sección 1, una orientación medioambiental te enseña a identificar los elementos únicos de un entorno determinado. Aprenderás a evaluar las condiciones y a eliminar posibles preocupaciones. La orientación mejora tu seguridad, aunque también hace más interesante, gratificante y divertida la inmersión. Cada buceador tiene sus límites. Tanto si eres nuevo como si tienes experiencia, bucea dentro de tus límites. Esto significa que no debes sobrepasar los límites de entrenamiento y experiencia. También implica que permanezcas dentro de tus límites de comodidad. Esto es de vital importancia porque las estadísticas muestran que bucear fuera de los límites personales contribuye a los incidentes y accidentes. Es así porque algunas formas de buceo pueden tener peligros que no son obvios. Se requiere de entrenamiento para reconocerlos y evitarlos. Puede provocar una falsa sensación de seguridad. En ocasiones, si todo va bien, un buceador sobrepasa sus límites. Por ejemplo, entrando en un pecio sin el entrenamiento o el equipo adecuado y salir sano y salvo. Esto te anima a hacerlo de nuevo. Cuando surge un problema, sin embargo, el buceador no cuenta con la preparación para gestionarlo. La ansiedad puede provocar que... Ahí reforzamos. Ese que dio ahí es un ejemplo súper típico, ¿bien? Estás en un buceo guiado, hay un barco, qué sé yo, pero vos no hiciste tu curso de naufragio, ¿bien? El instructor o el guía te dice, no, vamos. Bueno, evidentemente puede que sea realmente una penetración sencilla, tal vez es algo que atravesás, ¿bien? Entonces, ¿qué te pasa ahí? Te provoca, como decía, una falsa sensación de seguridad. Entonces vos decís, esto es naufragio, bueno, esto lo puedo hacer. Después en otra situación te mandás. Ahora, hiciste un giro que no correspondía y levantaste todo el fondo y se te apagó la luz. Bien, pum, te apagó la luz y ya no vas a saber cómo volver. Bien, para entrar en naufragios, que redondeando el ejemplo, hay unas ciertas técnicas, bien, que precisamente se te enseñan en el curso de naufragio. Hay un equipo especial, vos tenés que entrar con un carretel a los Hansel y Gretel, para que te des una idea, bien. Lo atás afuera y te mandás, y lo vas atando en determinados lugares, bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Si vos te revolvés todo y te quedaste a ciegas, volvés a la salida recuperando el carretel, bien, recuperando el cabo, ¿sí? Claro. Por eso digo a los Hansel y Gretel, para volver a la cabaña. Esto está muy contado así, livianito, para no andar demasiado, pero es eso, bien, mantenerte siempre dentro de los límites para los que estás capacitado, no jugar con la presión de grupo, se le dice. Bien, en otra parte del video había una situación donde había 3 buzos en el barco y uno parecía que le decía a otro, vamos a hacer esto acá, qué sé yo, y una de las chicas le decía, hacía así, que no estaba muy convencida. Bueno, eso es presión de grupo, no dejarte presionar por el grupo. Y porque en última instancia no te van a devolver la vida, ¿bien? Con esto no quiero asustarte al pedo, pero la máxima es esa, ¿sí? Vos sos responsable de tu seguridad y nada que digan o hagan los demás te puede garantizar eso. Entonces, por lo menos tener vos la responsabilidad y tener vos la decisión de hacer o no hacer las cosas. ¿Correcto? Perfecto. Bien. Que los buceadores omitan posibles problemas. Esto ocurre cuando los buceadores son conscientes de haber sobrepasado sus límites y se centran demasiado en esto, distrayéndose con otras preocupaciones. Amplía tus límites siguiendo con tu formación y adquiriendo experiencia poco a poco. No dejes que la presión de tus colegas te anime a bucear más allá de tus límites o comodidades. Sugiere una inmersión más conservadora o bucea con otro compañero que quiera bucear dentro de tus límites. Esto no es solo la mejor elección por razones de seguridad, sino también porque disfrutarás más buceando con confianza y no con preocupación. La excepcional vida que ves bajo el agua es uno de los atractivos más especiales del buceo. Puede ser tu razón principal para bucear.
La mayoría de los organismos acuáticos son fascinantes, preciosos e inofensivos. Como buceador, tus interacciones pueden ser pasivas o activas. Generalmente interactúas de forma pasiva, lo cual implica no perturbar la vida acuática. Nada de forma lenta y suave, y sé sensible al mundo subacuático que te rodea. Cuanto menos molestes, más verás. Las interacciones activas son aquellas que afectan directamente a los organismos acuáticos. Algunas de ellas, como tocarlos, moverlos o asustarlos, son perjudiciales y deben evitarse. Algunas interacciones activas son razonables, pero la gran mayoría pueden resultar dañinas, incluso cuando no es lo que pretendías, de modo que interactúa de forma pasiva. Gran parte de los animales que ves son inofensivos, aunque algunos sí pueden herirte. En términos generales, podríamos agruparlos entre los que pican o pinchan y los que pueden morder. Los que pican o pinchan incluyen medusas, coral de fuego o similares, peces león y peces escorpión, rayas látigo, erizos de mar y cónidos. Los que muerden incluyen morenas, tiburones, barracudas, pulpos, langostas y cangrejos. La mayor parte de las heridas que se producen bajo el agua son consecuencia del descuido del buceador que provoca una reacción defensiva por parte del animal. Puede reducir en gran medida el riesgo de lesiones bajo el agua tratando a todos los organismos con respeto. Mantente muy por encima del fondo. Lleva un traje protector y guantes si está permitido en la zona y observa dónde colocas los pies y las manos. No toques a los animales acuáticos, especialmente a aquellos que no reconoces. Si ves a un animal agresivo, como un gran tiburón, mantén la calma y no te muevas del fondo o de sus proximidades. No nades hacia él, pero tampoco lo pierdas de vista. Seguramente seguirá su camino. Pero si parece agresivo o muy curioso y no estás cómodo, nada despacio por el fondo hacia la salida y abandona el agua. La mayor parte de las heridas que se producen bajo el agua. Bueno, ahí. Otro mini resumen en esta etapa. Lo que tenemos que tratar de hacer siempre o encargarnos de hacer siempre es una interacción pasiva, ¿sí? No molestar, no, ver, solo ver, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es garantizar la mínima expresión de la posibilidad de problema, ¿bien? Los bichos solo te van a atacar para defenderse, ¿bien? Ahora, somos de otra raza, ¿bien? Entonces, algo que para nosotros puede ser un no ataque, el animal no lo entiende, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Mantenernos siempre alejados. Obviamente, nosotros vamos a bucear para ver los bichos, entonces nos vamos a tender a acercar, pero las manos guardadas, ¿sí? No tocamos, no hacemos nada de eso, siempre bien pasivos. Ahora, fíjate que también habla de los tiburones, ¿sí? Eso es clavado que va a hablar de los tiburones porque si no es lo primero, es lo segundo que pregunta a la gente. Tal vez lo primero es, cuando se enteran que sos buzo, ¿hasta cuántos metros bajaste? Bueno, ahí le explicás que no es importante la profundidad, sino lo que ves, ¿bien? Ahora, lo segundo es, ¿y los tiburones no te dan miedo? Bueno, no te tienen que dar miedo, ¿bien? Súper extra resumido, porque obviamente como en todo el reino animal, hay 1000 especies distintas y 1000 comportamientos distintos. Sin embargo, hay ciertos patrones que se respetan, ¿bien? El tiburón es un bicho extremadamente territorial. ¿A qué voy con esto? Bien, vos tenés la profundidad, ¿sí? Fondo, superficie y toda la masa de agua. Bien, ellos se mueven de determinada especie por determinada profundidad, ¿no? Pero bueno, no importa, digamos un rango de profundidad. Bien, entonces, todo lo que está por arriba de su rango de vida, de su rango de profundidad, es su comida. Todo lo que está por debajo, él es comida de eso. ¿Bien? Y todo lo que está en el medio, en su rango de profundidad, compite directamente con él por su comida.
O sea, la peor situación del mundo. Bien. Claro. Habiendo dicho esto, fíjate lo que dice. No te acerques, pero no lo pierdes de vista. Lo más probable es que te mire y siga su vida. Si no lo hace, vos lo que haces es nadar por el fondo, dice. Por esto que te digo, son extremadamente territoriales. No tiene ni idea qué es lo que sos vos, pero sí sabe que estás por debajo de él. Entonces, seas así chiquito o seas gigante como una orca que se comen a los tiburones, lo que vos seas, te lo podés comer, ¿bien? Interpreta eso. Ahora, con estas tres cosas que te digo, bueno, lo que me había quedado colgado, lo que está por arriba es su comida. Fíjate que la mayoría de los ataques que se ven de tiburones son a surfistas. Claro, justo iba a decir eso, sí. Están nadando así, buscando la ola, ¿y qué te pensás que ve el tipo desde abajo? Ve una foca, ¿bien? La tabla con los dos bracitos haciendo así y las dos piernitas moviendo un poco. Es una foca para él. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Van, le pegan un mordiscón y se dan cuenta que no era una foca. Ahora, a vos ya te sacaron la pierna en el camino. En ese no darse cuenta que el bocadillo no estaba bueno. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es la situación. Ahora bien, estoy repitiendo mucho ahora. Fíjate que queda hablar de la franja del medio. En la franja del medio, como te decía, vas a competir por su comida. Entonces, esa es la peor situación en la que te puedes poner. Con esto, lo que quiero destacar es, en todos los buceos que se hacen, o la gran mayoría, que se hacen con jaula, y que vos ves los videos, va, ¡pum! Y se chocan contra la jaula y ¡ah! ¿Bien? ¿Por qué es eso? Porque vos te estás metiendo en su casa y abriéndole la heladera. ¿Bien? Y hurgando a ver qué podés comerle de la heladera al pobre loco que está ahí. Entonces va a defender su heladera. ¿Está bien? ¿A qué voy con esto? No son perros domésticos, claro que no. ¿Bien? Pero la mayor parte de la responsabilidad la tenemos nosotros, poniéndonos exactamente en su camino, más que obviamente lo ceban, ¿no? Por supuesto, para que sienta que hay comida y se arrime. ¿Bien? Bueno, eso, tema tiburones. Siempre me gusta aclararlo porque creemos que aclarando estas cosas, de a poquito se va desmantelando el mito del tiburón asesino. Son moderadas, aunque varían desde molestias hasta potencialmente mortales. En todos los casos, lo primordial es controlar la respiración, proporcionar RCP y controlar la hemorragia grave si es necesario. Proporciona asistencia médica y busca a los servicios de emergencia en caso de heridas graves, reacciones severas o cuando no responda al tratamiento. Aprenderás más sobre estos tipos de emergencias en los cursos PADI Rescue Diver y Emergency First Response Primary and Secondary Care. Cuando se trata de heridas provocadas por la vida marina, se suele pensar en animales, pero las algas y otra vegetación también pueden presentar ciertos riesgos. El principal peligro es quedarte enredado, de modo que mantén tu equipo en un perfil hidrodinámico y aléjate de las densas zonas de crecimiento. Si te quedas atrapado, retrocede pero no te gires. Esto suele empeorar las cosas al envolverte. Deja que tu compañero te libere si es necesario. La inmersión desde la orilla es popular y será tu única opción en algunos lugares. Comienza una inmersión desde la orilla, evaluando las condiciones y planificando la inmersión con tus compañeros. Lo normal es ponerse todo el equipo, excepto la máscara, las aletas y el tubo. Camina hacia el agua y ponte la máscara y el tubo antes de entrar. Puedes caminar para entrar y salir. Aunque en algunos lugares podrás entrar dando un paso de gigante desde un muelle o plataforma y salir por la escalera usando escaleras que entren directamente en el agua. Si caminas desde la orilla, presta atención a la composición del fondo y a la vida acuática frágil y peligrosa sobre la que puedes pisar. Llevar protección en los pies es de sabios.
Una técnica muy común es caminar hasta que el agua sea lo suficientemente profunda para nadar y ponerte las aletas. Entonces, dependiendo del sitio de buceo, podrás descender y nadar hacia el fondo o nadar en superficie y descender mediante un cabo con boya. Normalmente asciendes y sales del agua repitiendo estos pasos a la inversa. Ten en mente que no puedes caminar en algunos ambientes, así que necesitarás que el agua sea lo suficientemente profunda para nadar de otro modo. Además, cuando planifiques tu inmersión, recuerda planificar el suficiente ahorro de aire para usar durante la salida. Algunos sitios de buceo requieren entrar con oleaje moderado. Como nuevo buceador, significa que debes entrar desde una playa con poca pendiente, con olas a la altura de la cintura o inferiores. Entender los principios del movimiento del agua te ayudará a entrar con oleaje moderado. Las olas rompen, formando el oleaje, en agua sensiblemente más profunda que su propia altura. Las olas vuelcan al rozar el fondo. De modo que, prestando atención al lugar donde rompen, puedes tener una idea de la profundidad. ¿Qué dice ahí? Eso me gusta ahí comentarlo, ¿bien? Muchas veces lo que hacen los surfistas es leer las olas, ¿bien? Este dato no les va a servir mucho a ellos, pero sí leen las olas y a nosotros sí nos va a servir. Fíjate que lo que decía ahí era que el rulo de la ola, o sea, el rulo de la ola va a estar generado en un lugar aproximadamente igual a su altura, ¿sí? Antes de eso decía que rompían en sensiblemente mayor. Bueno, entonces, purgando toda esa información, lo que nosotros obtenemos de datos es, estamos mirando el mar y tenemos una ola que hace su rulito, así alta, no importa, no tenemos 1 metro, pero más o menos lo relacionamos. Así alta, que es 1 metro, decís, bueno, a 300 metros de la costa. ¿Eso qué nos dice? Que a 300 metros de la costa hay 1 metro de profundidad. Entonces, macho, vas a tener que caminar. ¿Qué nos da eso? Bueno, tal vez eso en realidad lo que nos está diciendo es que ese no es un lugar para bucear. ¿Eh? Porque todo muy lindo, siempre queremos bucear y siempre vamos a hacer el esfuerzo, pero 300 metros caminando con el tanque a cuesta, ¿viste? Quizás es para volver a cargar todo en la camioneta y buscar el siguiente punto posible, ¿sí? Seguimos un poquito más. Las olas provocan el oleaje y la resaca. El oleaje es un vaivén provocado por las olas que pasan por encima. La principal preocupación es no dejar que te empujen hacia las rocas o cualquier otro lugar peligroso. A medida que desciendes, el oleaje se disipa. La resaca se produce cuando el agua de las olas que ya han roto vuelve a meterse mar adentro por debajo de las olas rompientes. La resaca es proporcional al tamaño de las olas y el grado de inclinación de la playa. La principal preocupación es que puede desequilibrarte, aunque con oleaje moderado no es muy fuerte. Sobre todo es proporcional al grado de inclinación. Entonces, ahí vos ya tenés dos cosas para juntar. El rulo de la ola y la velocidad de retroceso del agua. Entonces, insisto con el mismo ejemplo. Tenés una ola de 1 metro a 300 metros. Pero igual te genera algo de duda. Decir, bueno, tal vez justo ahí hay un banco, qué sé yo. Bueno, la otra pista te la da cómo vuelve el agua. Si vuelve pancha, bueno, es poca la inclinación, concuerda con mi apreciación inicial de que la profundidad va a estar súper lejos metido en la costa. Ahora, si por el contrario viene la onda y te rompe en una ola de 2 metros a 50 metros y la corriente de resaca, que es como vuelve como decía recién, como vuelve el agua hacia su posición original en el mar, vuelve, bueno, ahí hay casi un acantilado, ¿bien? Entonces, bueno, una buena noticia porque la profundidad la encontrás rápido, pero es algo para tener en cuenta porque va a ser mucho más violento, ¿correcto? Las olas suelen acercarse a la orilla con cierto ángulo, lo cual provoca una corriente a lo largo de la orilla.
Una corriente a lo largo de la orilla fluye de forma paralela a la costa y suele moverte hacia la orilla durante la inmersión. Puedes planificarlo nadando en la corriente durante la inmersión o planificando la salida en algún lugar de la orilla. En ocasiones las olas chocan contra una obstrucción que impide que el agua vuelva al mar por el fondo. Cuando esto ocurre, el agua puede canalizarse en dirección al mar a través de una estrecha apertura. Pasada la apertura, el flujo se disipa. Esto se conoce como corriente de resaca o corriente rápida. Las corrientes de resaca pueden ser alarmantes porque pueden alejarte de la orilla rápidamente y porque es muy difícil nadar contra ellas. La mayoría de los accidentes relacionados con las corrientes de resaca son resultado del pánico y no de la corriente en sí. Si te encuentras en una, no luches contra ella. Hincha el chaleco y nada a un ritmo sostenible a través de ella hasta que te liberes, y posteriormente nada hacia la orilla. Algunas zonas pueden tener recomendaciones específicas referentes a las corrientes de resaca. Un viento que sopla desde la orilla puede desplazar el agua de la superficie del mar. Esto provoca una surgencia, que es agua más profunda que sube para sustituir al agua en superficie. Las surgencias suelen provocar que las condiciones de buceo sean más claras aunque más frías, así que necesitarás más protección. La gravedad de la Luna y del Sol tira de los océanos provocando una leve oscilación. Mientras Ahí volvemos un chiquitín la superficie para reforzar esto, ¿bien? provocar que las condiciones de buceo sean más claras aunque... Entonces, viento que se mete en el mar nos va a dar un mar más planchado, más visibilidad, pero como es agua nueva, ¿bien? Nos va a dar menor temperatura, ¿correcto? Por el contrario, el viento que entra hacia la tierra nos va a dar menos visibilidad porque va a ser el agua de arriba la que intente pasar hacia su otra posición, pero también nos va a dar un poquito más de temperatura porque, de nuevo, es el agua que está en la superficie la que está generando todo. Entonces es la que más influida por el sol va a estar. ¿Bien? Ahora lo que va a hablar es sobre las mareas. más frías, así que necesitarás más protección. La gravedad de la Luna y del Sol tira de los océanos provocando una leve oscilación. Mientras la Tierra gira, se crean las mareas. Un aumento y descenso del nivel del mar. Las mareas provocan corrientes, especialmente cuando fluyen a través de una zona estrecha, y pueden cambiar la visibilidad. Los cambios de la marea pueden ser desde importantes hasta imperceptibles, aunque son muy predecibles. Por norma general, el mejor momento para bucear es con la marea alta. Puedes encontrar el horario y la altura de las mareas locales online o incluso con aplicaciones para móvil. Si los cambios en la marea son importantes, pídele a un profesional de buceo que te oriente sobre las técnicas más apropiadas. Ahora veamos las técnicas que se usan para entrar al agua con oleaje moderado. Empieza por observar el lugar donde rompen las olas y el patrón que siguen para entrar cuando no haya olas o cuando sean muy pequeñas. Entra con todo puesto pero sin aletas, sin respirar por el regulador y con suficiente aire en el chaleco para flotar. Con tu compañero camina hacia aguas más profundas. Cuando venga una ola, permanece quieto de esta forma para que tu máscara y tu regulador no se salgan. Si estás usando un flotador, átalo detrás de ti. Cuando estés en aguas lo suficientemente profundas para nadar, ponte las aletas y nada por la superficie. La idea es que atravieses el oleaje lo más rápido posible. Cambia el tubo para ahorrar aire si vas a nadar un poco antes de descender. Al final de la inmersión, sal a la superficie fuera de la zona de oleaje, comprueba el patrón de las olas y planifica tu entrada para que coincida con un momento de calma. Cuando estés listo, cambia al regulador y nada con rapidez hacia la orilla con tu compañero. Cuando llegues a aguas suficientemente tranquilas para caminar, deshincha el chaleco para que puedas mantenerte en pie y caminar con firmeza. Prestando atención a las olas, quítate las aletas y camina hacia la orilla rápidamente. Trata con las olas tal y como hiciste antes. Si te caes y te cuesta levantarte, no lo intentes. Gatea hasta que estés casi fuera y pídele a tu compañero que te ayude a levantarte.
Como buceador, casi siempre realizarás inmersiones desde un barco. Para prepararte para inmersiones desde un barco, inspeccione tu equipo con suficiente antelación y asegúrate de que está marcado para que no se confunda con el de ningún otro compañero. El espacio será limitado, así que guarda todo lo que puedas en la bolsa. Coloca en el fondo de la bolsa lo que vayas a necesitar en último lugar y lo que vayas a necesitar en primer lugar arriba del todo. Lleva lo que quieras para el tiempo que pases a bordo: ropa seca, bebidas, refrescos, protección solar, toallas y otros. Deberás estar bien descansado y debidamente alimentado, aunque también debes tomar medidas contra posibles mareos. Los mareos no suelen tener efectos de larga duración contra la salud, aunque sí pueden arruinar tu viaje. La medicación adecuada está disponible directamente sin receta en casi todas las zonas, aunque debes consultar a tu médico si tienes preguntas sobre qué es lo más adecuado para ti. Con el barco en movimiento, permanece al aire libre y mira al horizonte. Si empiezas a sentirte mal, no vayas a proa, te sentirás peor. Y aléjate de los humos del motor. Si crees que vas a ponerte mal, puedes llevar a alguien contigo como medida de precaución e ir a la banda de sotavento. Bueno, proa y popa, ¿sabes, no? Proa adelante, popa atrás. ¿Bien? ¿Por qué te mandan a la proa? Bueno, porque tal vez no tengas el acceso a la, mejor dicho, no te lleguen los vapores de la combustión del motor. Ahora, eso queda por tierra si es un motor fuera de borda que clavado va atrás, ¿bien? Hay que tomarlo con un poco de pinzas según la embarcación. En cualquiera de los casos te van a hacer la recomendación puntual, no hay ningún problema. Igual yo siempre llevo pastillas para el mareo porque me mareo hasta en el colectivo, así que tengo que ir a Villa del Parque con pastillas para el mareo. Bueno, no hay ahí forma. está. Perfecto. Ahora, no hay forma. Si no fueron suficientes, o te la tomaste fuera de horario, o la sacudida es mucha, tarde o temprano te va a tocar vomitar, ¿bien? Entonces ahí viene, es así, es una recomendación universal, irte a la banda de sotavento. ¿Bien? ¿Sabemos qué es sotavento y barlovento? Sí, creo que sí. Uno es por donde vienen los vientos y el otro es por donde no hay viento. Supongo que es para que no te vomites en la cara. Es exactamente eso. Bien. Entonces, por donde viene el viento se dice barlovento. Y sotavento es por donde se va el viento. Nada, la recomendación que, como siempre, las cosas son sencillas, pero si no te las dicen, puede ser el problema matemático más difícil del mundo. ¿Bien? Me voy a apiadar de vos y no voy a dar el ejemplo de los varones que hacen pis. ¿Bien? Así que lo dejamos ahí. ¿No? No se me había ocurrido nunca eso. ¿Viste? Bueno, nada, ya te sabes el que va. Por favor, el ejemplo, por favor. No me imaginé. Azotavento. Azotavento porque es peor todavía, ¿bien? Un vómito, bueno, uno sigue siendo un asco, pero lo puede entender porque se siente mal la persona, ¿bien? Ahora, si hay algún loco que tiene ganas de hacer pis, lo matamos, lo tiramos, se va hacia la banda de Barlovento y así como llega a la banda le hacemos ¡pum! ¡Chao! Nos vemos. Bueno, vamos a seguir un poquito. Cuando vayas a bucear desde un barco, llega con suficiente antelación respecto a la hora de salida y almacena tu equipo según las instrucciones de la tripulación. Las embarcaciones charter de buceo suelen pasar lista antes de la salida. Esto se hace por tu seguridad, ya que pasarán lista o usarán cualquier otro procedimiento tras cada inmersión para asegurarse de que todo el mundo está a bordo. Sigue el procedimiento que use la tripulación. El trayecto en barco puede durar desde minutos hasta horas. Si el trayecto es muy corto, ponte el equipo antes de que el barco abandone el muelle. Lo común es, no obstante, preparar tu equipo pero esperar hasta que estés cerca o en el sitio de buceo para planificar junto a tu compañero, ponerte el traje y el resto del equipo. Tras preparar todo tu equipo y comprobar que la botella está cargada, cierra la grifería y purga el regulador hasta que llegues al sitio. Ten cuidado al moverte mientras transportas. A ver, pregunta.
Él recomienda, si vas a tardar, cerrar la grifería y purgar la manguera del equipo. ¿Por qué te parece que es importante las dos cosas? Cerrar el tanque y purgar la manguera. Se me ocurre por qué. Bueno, Cerrar el tanque, bueno, no sé, por una cuestión de seguridad, pero la manguera no sé por qué purgarla. bueno, es por más seguridad, digamos, el purgar la manguera tiene que ver más con la seguridad que el cerrar la grifería. ¿Bien? El cerrar la grifería es para que alguna posible pérdida que haya en los sellos o o en el chaleco, etcétera, etcétera, no vaya haciendo que se gaste el aire. ¿Bien? Sí, sí. Siempre, cada tanto aparece alguna mini burbuja que no es grave para el buceo, que no es grave, que no amerita cancelar el buceo, ¿bien? Pero que si eso lo vas a estar tirando mientras viajas hacia el lugar, es un bajón, ¿bien? Entonces, por eso es que se cierra la grifería. Ahora bien, Okay. ¿Por qué? el purgado de la manguera es por lo siguiente. Cuando vos cerrás la grifería, la manguera todavía tiene aire y todavía tiene presión. Entonces, si vos en ese momento mirás el manómetro, pedile a Fer o a los chicos que te háganle acordar, ahí está, ahí le transfiero la obligación a los chicos. Que esté el sábado, muéstrele esto a Ana, por favor. Vos cerrás la grifería, la manguera todavía tiene aire, entonces todavía tiene presión, entonces cuando vos agarrás el manómetro, la aguja va a estar marcando los 200 bar de lleno. ¿Bien? Ahora, vos dejaste tu equipo, te pusiste a charlar en el viaje, 40 minutos de navegación, bla, 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 bla. Bueno, vamos a equiparnos, te pones el equipo, mirás el manómetro y el manómetro dice 200 bar. Ahí tenés un problema, porque te dice 200 bar, pero cuando te tires al agua y chupes, vas a vaciar la manguera, pero la grifería va a estar cerrada. Claro. ¿Bien? Entonces, el efecto que brinda purgar la manguera es que la aguja caiga al cero. Entonces ahí no tenés posibilidad de tirarte al agua con un tanque cerrado. ¿Sí? Como hice yo el otro día. Ah, mira, eso me lo tenían guardado, ¿eh? Mirá, Como hice yo el mirá otro cómo me día. pongo. Porque Así, yo tengo mucha dificultad para saber cuándo abro y cuándo cierro, cuándo abro y cuándo cierro. Armé el equipo, lo abrí y antes de meterme al agua dije, ¿ya lo abrí o no lo abrí? Y entonces, claro, lo cerré, no lo abrí. Me meto en el agua, y yo le decía, siento como que algo no está bien, ¿viste? Cuando decís, como que ya empezabas a chupar el aire, no lo tenías. Y ahí se dieron cuenta de que lo tenías cerrado el tubo. bueno, Ahí está. Bueno, Ahí bien, está. bien. Esa me pasó. No hay problema. No sabés, digo, ¿está abierto o está cerrado? Pues yo tengo así, recién estaba armando acá el trípode para poner el celu y también. Ay, me enrosco por acá, desenrosco por acá, subo, bajo. Bueno, perfecto, perfecto. Mejor que nos pasen esas cosas en la pile, ¿eh? Mejor. Entonces, ahora ya tenés una herramienta más. ¿Tenés duda? Purgas. Claro. Si continúa saliendo aire, si hace es que está abierto. Está abierto, claro. Si hace y se aflojó la manguera, y bueno, estaba cerrado. ¿Bien? Mira. Vamos entonces. Tenía que ver eso. El equipo. Ahora ya no voy a tener dudas. Tener el equilibrio Correcto. Por eso te digo, me encanta que te haya pasado, porque ahora te pasó en la pile y ahora lo vas a prestar más atención en el mar y no te va a pasar. Claro. Asegura tu equipo, incluso si te alejas un momento. Las olas o incluso la estela del barco pueden hacer que te caigas y dañes a alguien, que rompas algo o que caigas por la borda. La mayoría de los barcos de buceo tienen estantes y cuerdas elásticas. En caso contrario, recuesta tu equipo sobre la botella y bloquéalo para que no se mueva ni se caiga. En el sitio de buceo, el Dive Master dará un briefing sobre el sitio, incluyendo los lugares interesantes para ver, posibles peligros, condiciones y otra información que tú y tus compañeros necesitéis para planificar la inmersión.
Si se trata de la primera inmersión del día, es posible que también hable de procedimientos generales de buceo, cuestiones de seguridad y demás información que no sea necesario repetir antes de cada inmersión. Suele incluir la señal de evacuación de emergencia. Asegúrate de que conoces la señal y lo que deberías hacer si la oyes. Tras el briefing, comprueba las condiciones y la dirección de la corriente. Una vez creado o revisado tu plan de buceo, estás listo para ponerte el equipo y entrar en el agua. En inmersiones desde barcos pequeños puede que te pongas el equipo, lleves a cabo el control de seguridad preinmersión y ruedes hacia atrás. También puedes colocar el equipo en el agua y ponértelo una vez dentro. En barcos de buceo más grandes sueles ponerte el equipo sentado. Ponte todo excepto las aletas y lleva a cabo el control de seguridad preinmersión junto a tu compañero. Ve a la zona de entrada y notifica al Dive Master que estás listo para entrar. Ponte las aletas. Apóyate en un compañero o en algo para no caerte. Y dale al Dive Master cualquier equipo especial que quieras que te entregue una vez estés en el agua. La tripulación normalmente recomienda una técnica concreta adecuada de entrada al barco, las condiciones y tus características físicas. La mejor entrada suele ser la más fácil. En inmersiones desde un barco, y dependiendo de las condiciones y la profundidad, seguirás un cabo hacia el fondo. En muchos sitios sigues hasta el fondo o hasta la profundidad planificada, nadando en corriente tal y como has aprendido. Cuando tú o alguno de tus compañeros alcance el límite de tiempo, aire u otro tipo, debes darte la vuelta y regresar. Cuando alcances el cabo, úsalo como referencia de ascenso y realiza tu parada de seguridad cerca de ella. O sujétate a una barra o una cuerda independiente que muchos barcos colocan en el lateral. Cuando pases por debajo o al lado del barco, mantente bien alejado de las hélices. No te acerques a ellas, incluso cuando el motor del barco esté parado. Las hélices del barco pueden provocar lesiones catastróficas, a menudo letales, con poca antelación, de modo que imagina que van a arrancar a toda máquina en cualquier momento y sin previo aviso. Tras tu parada de emergencia, sal a la superficie enfrente o cerca del barco. Establece flotabilidad y haz la señal de OK a la tripulación. Si no hay corriente, puedes salir a la superficie por la escalera del barco. Si tienes que salir a la superficie lejos del barco, debido a la falta de aire o a que no lo encuentras porque te has desorientado, presta atención a los barcos en movimiento. Usa tus dispositivos de señalización en superficie para hacerte más visible si es necesario. No nades justo por debajo de la superficie. No eres visible para los barcos y podrías ser golpeado por uno. Puedes mantenerte en la superficie y visible o lo suficientemente profundo para librarte de los barcos en movimiento. El modo en que sales del agua al barco varía. En barcos de buceo más grandes, es común usar la escalera de salida tal y como viste en la sección 2. En inmersiones desde barcos pequeños, no sueles tener una escalera adecuada, así que es común quitarte el equipo en el agua, subir a bordo y tirar de tu equipo. Sigue con las aletas puestas si te ayudan a salir. Si debido a tus limitaciones físicas no puedes subir por la escalera, también puedes usar esta técnica en inmersiones desde barcos de buceo más grandes. Se usan cabos para bucear en corrientes de suaves a moderadas sin ser arrastrado detrás del barco. Tras realizar el control de seguridad preinmersión, sueles entrar al agua y, posteriormente, agarrarte al cabo de amarre ancla. Usa el cabo de amarre ancla para mantener tu sitio mientras desciendes. Deberás descender poniendo una mano debajo de la otra. Como norma general, la corriente suele ser más débil en el fondo. Nada en ella para bucear. Para ascender, vuelve al cabo de amarre ancla y asciende a través de él. Haz tu parada de seguridad y posteriormente asciende al cabo de superficie. Sigue el cabo de superficie hasta la escalera o al cabo de corriente. Sujétate al cabo de corriente hasta que llegue tu turno para salir del agua. Si pierdes el contacto con el cabo y no consigues recuperarlo, emerge a la superficie y nada rápidamente a través de la corriente para interceptar el cabo de corriente. Si pierdes el cabo de corriente, hincha el chaleco. Haz una señal a la tripulación para que te recojan y despliega tus dispositivos de señalización en superficie. Relájate, pueden tardar un poco hasta que el resto de buceadores estén a bordo y puedan venir a por ti. La tripulación puede advertirte de otros procedimientos que usen para inmersiones en corrientes. No pasa
Bueno, reforzamos eso. Todo este tramo se entendió seguro que bien. Sin embargo, reforzamos lo último, que es lo que más incordio nos puede brindar, ¿bien? Hay un poquito de corriente, de moderada, qué sé yo, bueno, salimos no tan bien, entonces tenemos que enfilar hacia el barco, ¿bien? Esa es la situación. La corriente es corriente, no podemos dominarla, sino nos podemos acomodar y tratar de compensarla un poco. Entonces, tenemos el barco, ¿sí? Y nosotros enfilamos hacia el barco, ¿bien? La corriente nos va a ir llevando a la deriva. Para eso, la gente del barco suele poner, no siempre, pero es una buena práctica, un cabo, ¿bien? Un cabo suelto, es una soga, ¿sí? ¿De qué largo? ¿Qué sé yo? No sé, no hay una norma específica. Cuanto más largo, mejor, por supuesto, porque te va a dar más posibilidades, como una extensión del barco. Entonces vos, la corriente te va llevando a la deriva, te pasaste del barco, bueno, todavía no es un problema porque tenemos el cabo de corriente y en vez de apuntar apuntamos en la misma dirección, solo que en vez de llegar al barco, me estaba con la mano abajo de la cámara, en vez de llegar al barco, tal vez lleguemos al cabo de corriente. Si aún así no logramos agarrarnos del cabo de corriente, recién ahí es cuando tenemos que cambiar la filosofía y relajarnos, flotabilidad positiva, que ya la teníamos, pero reforzar la flotabilidad positiva e inflar la famosa salchicha, ¿sí? Ahora, claro, sí. Ahora, nuestro trabajo recién empieza ahí, que va a ser totalmente psicológico, ¿bien? Nos vamos a seguir alejando, ¿correcto? Porque la corriente, como dije, la corriente es corriente, no podemos dominarla, nos va a llevar para donde ella quiera. Entonces, ¿qué va a suceder? El barco nos va a quedar cada vez más chiquitito, ¿sí? Ahora, no pensemos que nos va a dejar ahí y se olvidó de nosotros, ¿no? Lo que está haciendo es esperando el resto de los tipos que están ahí abajo, porque si sale corriendo a buscarte a vos, además de ir a buscarlo a ustedes, tiene que después empezar a recorrer medio mar para recorrer a todos, ¿bien? Para recoger a todos. Entonces, bueno, ese va a ser, ahí empieza nuestro trabajo fuerte, que es psicológico, inflar salchicha y mantener la calma, ¿bien? Para ese entonces, el barco ya tiene que haberse dado cuenta que nos está perdiendo, ¿bien? Entonces, no esperemos este es el fin del cabo, no esperemos a no llegar para empezar a hacer señas, ¿bien? Dentro de lo posible, hagámosla antes, que ya vean que estamos enfilando al cabo y que presten atención, que tal vez no lleguemos, ¿bien? Lleguemos al cabo, claro. Correcto. Vamos un poco más. ¿Qué es una bolsita? ¿La salchicha qué es? ¿Una bolsita como de plástico? ¿Dónde va? La salchicha es como una salchicha, valga la redundancia, es Sí. un chorizo, una bolsa larga, ¿bien? Que se infla. Puede ser o con la boca o ahí está, vamos Ahí al está. doc. Ahí está. Iba a buscar una imagen en internet, pero él la tiene mejor ahí. Ahí está. En vivo y en directo. Más arriba, Doc, ahí está. Es una bolsita. Exacto. Bien. Puedes tener con válvula o sin válvula, depende de qué modelo tengas. La del Doc ahí es sin válvula, entonces vos... Con el viento, así ya la infla. No, con el regulador. ¿Sí? Ah. La inflás con el regulador, entonces como no tiene válvula y tiene boca abierta, vos vas a tener que sostenerla para que quede erguida, ¿bien? Claro. Porque donde vos no la tenés empujando para abajo, cae sobre el agua y como no tiene válvula, se desinfla, ¿bien? Ahora, las que tienen válvulas, vos ya la podés inflar desde abajo. No es el caso que estamos diciendo, pero otra situación puede ser que ya sepas que no vas a salir en el barco, ¿bien? Entonces, tuviste una situación y tenés que cortar el buceo ahí, o ya quedó planeado. Mira, yo me voy a mandar acá y cuando me aburro, subo. Te saco la salchicha a la vista y vos me venís a buscar. Capaz que esa es la pauta también, ¿eh? No hace falta que haya una emergencia. Claro. Entonces, la que tiene válvula, vos la podés inflar abajo
y con el carretel que mostró el doc, empieza a irse para arriba, ¿bien? Y vos vas recogiendo y subiendo, ¿vale? Bien. Gracias, doc. Un punto para arriba para el doc. A menudo, pero si emerges y no ves el barco, mantén la calma, establece una flotabilidad positiva y espera a que te recojan. El barco ha podido levar anclas o el capitán puede haber decidido abandonar la posición inicial por una emergencia. Si hay un cabo de amarre ancla en la zona, agárrate a él. Utiliza tus dispositivos de señalización en superficie para que al barco le resulte más fácil encontrarte cuando regrese. Si la orilla y una salida razonable están lo suficientemente cerca para que puedas alcanzarla, siendo realista sin agotarte, nada de espacio hacia ella. Como norma general, la planificación del buceo tiene 4 etapas. La planificación por adelantado comienza con la decisión de ir a bucear. Decides un compañero, elegís un sitio de buceo, acordáis el objetivo, programáis la logística y comprobáis las condiciones de buceo así como las condiciones meteorológicas, de oleaje, mareas y similares. La planificación de la preparación suele comenzar varios días antes. Inspecciona tu equipo y comprueba que la botella está llena. Vuelve a comprobar las condiciones si han pasado varios días desde que lo hiciste por última vez y empieza a empaquetar tu equipo de la forma adecuada. Los preparativos de última hora son los que haces justo antes de partir. Vuelve a comprobar las condiciones, si es necesario, para cambios de última hora. Informa a alguien de dónde vas, a qué hora tienes pensado volver y qué debe hacer si te retrasas, así como un número de teléfono móvil. Recoge todos los objetos personales que quieras llevar contigo, tales como tarjeta de certificación, protección solar, smartphone o tableta, bebidas y similares. Empaqueta la bolsa del equipo con todo lo restante y confirma que no te olvidas nada. La planificación antes de la inmersión es el plan de buceo real en función de lo que te encuentres en el sitio. Deberás anticipar, hablar y planificar cuantos más detalles mejor. Evalúa si las condiciones son aceptables. Tómate todo el tiempo necesario. Si no es así, cambia de sitio o cancela la inmersión. Acordad técnicas incluyendo dónde y cómo entrar y salir, así como el rumbo. Repasa las señales y los métodos de comunicación cuando sea necesario. Acuerda con tu compañero los procedimientos en caso de que os separéis, así como los límites de tiempo, profundidad y suministro de aire. También deberíais hablar de qué haréis en caso de emergencia. La pizarra de planificación de buceo tiene apuntes que te ayudarán con la planificación antes de la inmersión. El mute estaba. ¿Alguna consulta de este último tramo? No, creo que no. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. El buceo cuenta con unas estadísticas de accidentes menores que muchos otros deportes y actividades, pero aún así existen una serie de peligros y riesgos. No puedes respirar bajo el agua, de modo que el sentido común te dice que nadar o bucear en el agua presenta ciertos riesgos y peligros. Ya sabes que algunos de los riesgos están asociados a respirar aire comprimido. Parte de lo que has aprendido como nuevo buceador te ayudará a reducir y gestionar esos riesgos. Aunque como todo en la vida, no lo puedes eliminar completamente. Para reducir la probabilidad de estos problemas, bucea dentro de tus límites. Mantente en forma y cuida tus destrezas. Sigue siempre las pautas de buceo seguro, cuenta con el equipo necesario y actúa según tu entrenamiento, incluso cuando no parezca necesario. Recuerda que bajo estrés sueles hacer lo que tienes por costumbre, por lo que conserva costumbres que te ayuden a prevenir y gestionar los problemas. Somos humanos y cometemos errores. Seguir los procedimientos adecuados y tener el equipo necesario te ayudarán a remediar esto proporcionándote un margen de error. Con el equipo y los hábitos de buceo adecuados tendrás menos problemas, y los que tengas serán de poca importancia. Estarás más preparado para gestionar los problemas de forma rápida y efectiva. El siguiente apartado trata sobre la gestión básica de problemas. Aunque debes tener en cuenta que continuar tu formación de buceo aumenta y mejora lo que aprenderás en este curso.
Por ejemplo, se recomienda que realices los cursos PADI Rescue Diver y Emergency Oxygen Provider, así como el entrenamiento Emergency First Response Primary and Secondary Care. Especialmente si piensas bucear lejos de asistencia médica inmediata, socorristas o guías de buceo profesionales. La mayoría de las situaciones de angustia por parte de un buceador se producen en la superficie. Puedes controlar o evitar gran parte de estos problemas haciendo lo que te han enseñado, buceando dentro de tus límites, relajándote durante la inmersión y estableciendo y conservando una flotabilidad positiva en la superficie. Si tienes algún problema en la superficie, intenta establecer inmediatamente flotabilidad. Infla el chaleco o suelta el lastre. Detente. Piensa y posteriormente actúa. Pide ayuda si la necesitas. Evita que un problema de poca importancia se convierta en un problema serio. Si tienes que ayudar a otro buceador en la superficie, tendrás que reconocer que necesita ayuda y su estado de ánimo. Los buceadores que tienen control de la situación, no tienen pánico, suelen hacer una señal o pedir ayuda. Aparentan estar relativamente relajados y actúan de forma controlada y deliberada. Normalmente responden y siguen las instrucciones. Mantienen el equipo en su sitio y establecen flotabilidad. Los buceadores fuera de control, en pánico, actúan de forma instintiva como consecuencia del miedo en lugar de usar acciones controladas y deliberadas basadas en su entrenamiento. Se resisten de forma violenta y gastan muchísima energía en mantenerse a flote, por lo que a menudo se agotan. No suelen establecer flotabilidad, aunque se subirán en algo o alguien para evitar ahogarse. No llevan puesta ni la máscara ni la boquilla y suelen tener los ojos muy abiertos, pero no ven, no atienden a las instrucciones y realizan movimientos rápidos y erráticos. Los buceadores en pánico necesitan atención inmediata porque pueden continuar con este problema hasta agotarse físicamente, momento en el que corren el riesgo de hundirse y ahogarse. Sigue estos 4 pasos cuando ayudes a otro buceador. En primer lugar, establece tu propia flotabilidad y la del buceador. Lo ideal sería lanzar o extender algo que flotara. Si para ayudarlo debes tomar contacto con él, establece una buena flotabilidad antes de hacerlo, y a continuación hincha el chaleco de la víctima o suelta su lastre. En segundo lugar, tranquiliza al buceador animándolo. En tercer lugar, ayuda a que el buceador recupere el control de la respiración. Haz que respire de forma profunda y lenta para que se relaje. Si las circunstancias lo permiten, haz que el buceador se recupere antes de continuar con cualquier otra actividad. Por último, ayuda al buceador a llegar al barco u orilla. Incluso si no ha entrado en pánico, puede necesitar ayuda debido a los calambres en las piernas o a otros problemas. Aprenderás a remolcar a tu compañero durante el entrenamiento. Un buceador inconsciente en la superficie puede haber tragado agua, perdido el conocimiento por fatiga o cansancio, sufrido un infarto, lesiones por sobrepresión pulmonar o padecido cualquier otro problema severo. Necesita ayuda inmediata. Tu prioridad debe ser comprobar su respiración y comenzar con la respiración artificial si es necesario. Si flota boca abajo, puede parecer que está descansando u observando algo bajo el agua. Pero podría estar inconsciente. La buena comunicación entre compañeros evita confusiones. En cualquier caso, confirma que esté consciente si flota de este modo durante un largo periodo de tiempo. Da por hecho que un buceador que flota en una postura extraña o que entra en pánico y de repente deja de moverse, está inconsciente. Para ayudar a un buceador inconsciente, establece tu propia flotabilidad y la de la víctima. Pide ayuda a alguien que esté en un barco o en la playa. Comprueba que respira y si no lo hace, comienza con la respiración artificial. Por último, saca a la víctima del agua sin dejar de aplicar la respiración artificial si es necesario. Más adelante veremos con más detalle qué hacer posteriormente. Puedes controlar o evitar. Hasta ahí algo para consultar. No, creo que no. Bueno, bien. Puede estar cansado o puede estar en pánico pasivo. Pánico activo es siempre violento. Va a tratar de subirse a cualquier cosa que flote. Entonces, ese es el concepto del que nos tenemos que agarrar. Tal vez no haga falta meterse al agua o arrimarse. Quizá con revolear de algo que flote, la persona ya se agarra y quiebra lo primordial, que es pensar que se va a hundir. ¿Bien?
Entonces, si logramos que quiebre eso, después ya puede ser una mejor acción, ¿sí? Eso no lo dice ahí, por eso lo refuerzo. Bien. Y como sí dijo un montón de veces, siempre flotabilidad primero, flotabilidad positiva para ambos. Bien. Evitar gran parte de estos problemas haciendo lo que te han enseñado. Relájate mientras buceas. Planifica el consumo de aire junto a tu compañero. Obsérvalo de cerca y bucea dentro de los límites de tu experiencia y entrenamiento. Hemos visto el sobreesfuerzo anteriormente, aunque vamos a repasarlo porque se trata de un problema muy común bajo el agua. Para prevenir el sobreesfuerzo, relájate y respira lenta y profundamente. Evita las actividades intensas. Si crees que estás sufriendo un sobreesfuerzo, puedes sentir que te falta el aire si tu demanda de aire es mayor que la que tu regulador puede suministrarte. Si ocurre, no ignores esa sensación. Recuerda detenerte y sujetarte a algo que no te dañe si es posible. Coral muerto en este caso. Relájate, respira lentamente hasta que recuperes la respiración y posteriormente continúa a un ritmo más lento o cancela la inmersión si es necesario. El regulador de tu equipo autónomo ha sido diseñado para que si falla, el flujo sea continuo, como puedes ver, en lugar de interrumpir el suministro de aire. Puedes respirar por un regulador en flujo continuo, pero nunca introduzcas completamente la boca en la boquilla, en parte porque hay riesgo de lesiones por sobrepresión pulmonar si el flujo es alto, pero principalmente porque puede salirse de tu boca o inundarte la máscara. En lugar de eso, apriétalo contra la parte exterior de tus labios de este modo, dejando escapar lo sobrante. Si te ayuda, introduce un extremo de la boquilla en la boca y posteriormente toma el aire que necesites sorbiéndolo, como si estuvieras bebiendo agua de una fuente. Comienza tu ascenso inmediatamente, ya que el flujo continuo hará que tu suministro de aire se agote enseguida, pero a una velocidad segura. Obviamente, comprueba que el regulador haya superado las revisiones correspondientes antes de usarlo de nuevo. Practicarás esta destreza durante la inmersión 4 en aguas confinadas. En el tema sobre las plantas Bueno, respecto a eso sí es importante, ¿bien? Entender que hay una expresión que es incorrecta, ¿sí? Que dice que los reguladores modernos, ahí está entrando por dos lados el audio. A ver ahí. Bien. Bueno, hay una expresión que es incorrecta que dice que los reguladores modernos son a prueba de fallos. No, eso viene a través de una mala traducción, ¿sí? El término correcto es falla segura. ¿Qué significa falla segura? Cuando se rompe el regulador, conceptualmente podrían pasar dos cosas. O que te mande aire a lo loco o que no te mande aire a lo loco. Bien, entonces, los reguladores están diseñados que para que pase lo que pase con el regulador, que fuera del funcionamiento estándar, te entreguen aire a lo loco. Por eso se le dice falla segura, porque sigue siendo una falla, no está apto para seguir buceando, pero es segura porque no te corta el suministro. ¿Bien? Claro. Entonces, eso lo vas a practicar en la pile. Va a estar el regulador en flujo continuo, aunque lo vas a simular apretando la purga, ¿bien? Y lo que vas a tener que hacer es sorber aire como si fuera, ahí dice la fuente, lo que está hablando una fuente, lo que está hablando es el bebedero de la plaza, ¿bien? No el de la heladería. Es eso, y vas a ver que es tanto el caudal de aire que prácticamente te entrarán algunas gotas de agua, pero no mucho más que eso, ¿bien? Ahora bien, dicho eso, practicado eso y dominado eso, lo que nosotros vamos a poder hacer también, que va a ser una elección en cada caso del uso en la situación, tenemos el octo también. Bien, entonces lo que podemos hacer es agarrar el regulador secundario y respirar de ese normalmente y con el que está en flujo continuo meterle los dedos, taparlo de alguna manera, ¿bien? Como para ralentizar, no lo vamos a lograr porque es presión que viene del tanque, pero como para ralentizar un poco
la fuga de aire de ahí. En cualquiera de las dos cosas que hagamos, tenemos que irnos, no hay posibilidad de continuar. ¿Bien? Se hace la seña como que no tuviéramos aire para que alguien que está alrededor nos vea. Vean, sí. Y empezamos. Un ascenso normal y seguro, pero inmediato. ¿Bien? Bueno, seguimos. ¿Qué pasó? Había muteado había muteado porque el segundo audio mío que entraba estaba entrando por la otra computadora. Entraba por los dos, sí. Correcto. Así que ahora sí debería escuchar. Pueden hacer que te enredes, aunque puedes evitarlo si te mueves las plantas acuáticas. Has aprendido. Comprueba que el regulador haya superado las revisiones correspondientes antes de usarlo de nuevo. Practicarás esta destreza durante la inmersión 4 en aguas confinadas. En el tema sobre las plantas acuáticas, has aprendido que el enredo no es muy común. Un sedal, un hilo desprendido de un carrete o viejas redes de pesca pueden hacer que te enredes, aunque puedes evitarlo si te mueves lentamente, estando alerta, observando por dónde vas y manteniendo tu equipo en un perfil hidrodinámico. Si te enredas en algo, no suele ser una emergencia mientras tengas aire suficiente. Evita girarte o darte la vuelta. Enredaría el hilo con tu cuerpo. Detente, piensa y posteriormente desenrédate de forma lenta y calmada. Deja que tu compañero te ayude y si estás muy enredado o te queda poco aire, usa con cuidado tu herramienta de corte si crees que vas a tardar menos. En casos extremos, es posible que tengas que quitarte el equipo autónomo, lo cual practicarás durante tus inmersiones de entrenamiento en aguas confinadas. Ya has aprendido sobre situaciones con poco o nada de aire. Planifica tu consumo del aire, incluida la reserva, y observa tu manómetro para prevenir estas situaciones. Siempre asciende mientras tengas aire suficiente para un ascenso adecuado. Es mejor nadar un buen trecho por la superficie que quedarte sin aire bajo el agua. En caso de que te quedes sin aire, tienes 4 opciones. Una es realizar un ascenso normal, si dispones de algo de aire pero sientes una importante resistencia para respirar. Tendrás más aire a medida que la presión circundante disminuya, así que respira levemente y haz un ascenso controlado y continuo, sin parada de seguridad, hasta la superficie. Un ascenso con fuente de aire alternativa es tu mejor opción. Ya estás familiarizado con esto y lo practicarás muchas veces durante el entrenamiento. Si no estás lo cerca de tu compañero que deberías, no dispones de una fuente de aire alternativa y estás entre 6-9 metros, 20-30 pies o más profundo, otra posibilidad es realizar un ascenso controlado de emergencia nadando. Hacen. Simplemente tienes que mirar hacia arriba y nadar hasta la superficie diciendo ¡ah! Para asegurar que exhalas y evitar así una lesión por sobrepresión pulmonar. Aprenderás esto nadando horizontalmente en aguas confinadas con tu instructor. Asciende a un ritmo seguro, mantén el regulador en la boca y ten todo el equipo en su sitio. Veremos más detalles sobre este tema en la sección Tus destrezas como buceador. Deberías hacer un ascenso boyante de emergencia si estás demasiado lejos de tu compañero. No tienes una fuente de aire alternativa y tu profundidad es demasiado como para alcanzar la superficie de cualquier otra forma. Asciende del mismo modo que en un ascenso controlado de emergencia nadando, pero soltando el lastre. Superarás la velocidad de ascenso segura, pero es mejor que quedarse en el fondo. Di ¡ah! Y abre tus pies y manos al acercarte a la superficie para crear resistencia y ralentizar el ascenso. En cualquiera de estas opciones, cuando alcances la superficie, tu hinchador de baja presión no funcionará. Si es necesario, debes establecer la flotabilidad hinchando oralmente el chaleco o soltando el lastre. Un buceador inconsciente. Bueno, bien, distintas posibilidades que nos pueden estar pasando. La peor de todas es que no hayamos controlado el aire, que nuestro compañero... Para que voy al mute de vuelta acá. Que no hayamos controlado el aire, que nuestro compañero esté lejos, con lo cual no nos va a poder brindar asistencia, y que además estemos a más de 18 metros. Entonces hicimos un montón de cosas mal, ¿no? Parece, para llegar a ese punto.
Entonces, recién ahí no nos queda otra que soltar los lastres. Bien, y como dice el video, bueno, voy a superar la velocidad recomendada de ascenso. Seguro que sí, pero bueno, es mejor que quedarse en el fondo, dice el video, ¿no? Con un poco de suerte no nos pasa nada. Pero bueno, no tenemos que llegar a ese punto, ¿sí? Como te digo, no controlas el aire, no estás cerca de tu compañero, estás a más de 18 metros de profundidad. Bien, varias cosas pasaron para llegar a ese punto. Vamos a poner otra vez el audio de acá. Ahí me llegó tu WhatsApp. No sé por qué. Pobre. ¿Un WhatsApp te mandé? Sí, ahí justo estabas hablando y boom, llegó. Tin, tin, tin. Ah, el de los videos. Sí, recién Ah. ahora. Bueno, no sé, Está loco. está loco. Es que Eso estaba viajando desde España. Dije, por eso, venía lento. Lo practicamos el sábado, estos últimos ejercicios. Excelente, excelente, Sí, excelente. nos Sí, vimos, nos practicamos 2 veces a lo largo de la pileta. correcto, correcto. Sí, porque acordate que vamos un poco con la parte de ejercicios, vamos un pasito más. ¿Bien? Ahora te estamos dando el background teórico del por qué. ¿Y cómo te fue? Bien, perfecto. Sí, Ah, sí, pero lo bueno. hicimos 2 veces, lo hice 2 veces. En la primera vez lo que me olvidé fue de salir, digamos, con la mano hacia adelante, pero bueno, como si estuviese ascendiendo, lo hice todo en Correcto. línea recta, con los Sí, bracitos para sí. abajo y después lo volví a hacer y ahí sí, con la mano para adelante. Bien, y la pregunta clave es, Inflé el ¿ascendiste chaleco, todo, diciendo no, no lo vi. ¡ah! Así como dice el video? Tal cual, no respiré ni una vez. Es más, al principio dije, no será mucho la distancia, pero no, después tenían razón, no era mucha, estaba bien, llegué ¿Viste? perfecto. ¿Viste? No es tanta. Obviamente, con más práctica y más buceos, lo vas a poder hacer todavía más Claro, cómoda, todavía más sí, cómoda. ¿Bien? Pero por eso también, originalmente, se puso de límite 18 metros. No es caprichoso, creo que ya lo charlamos. Con una última bocanada, si vos tardás un minuto en recorrer 18 metros, es algo que vos podés hacer con un poquitín de entrenamiento, no hace falta que seas un súper atleta. Entonces, te mantenés en una franja segura, sea cual sea tu condición. Bien, claro. bien. Seguimos un poquito. Inconsciente bajo el agua es una emergencia grave. La prioridad es llevar a la víctima a la superficie. Use su chaleco o suéltale el lastre si es necesario. Sujétale el regulador para que no se le caiga de la boca, pero no pierdas el tiempo colocándoselo si ya se le ha soltado. Asciende a una velocidad segura. Mantente a salvo, porque no podrás ayudar a nadie más si tú mismo tienes problemas. Si pierdes el control de la víctima, deja que la suban a la superficie antes que a ti. En la superficie, sigue el procedimiento que has visto anteriormente. Al estar inconsciente, no puedes responder, reaccionar o actuar de forma coherente. Los semiahogamientos, las lesiones relacionadas con la presión y otras afecciones médicas como infartos pueden provocar dificultad para respirar, pérdida del conocimiento, razonamiento perturbado, problemas visuales, parálisis, dolor de pecho, pérdida de reflejos, atención, paro cardíaco o respiratorio. Una vez que estés fuera del agua, tus prioridades al asistir a alguien que ha estado o está inconsciente son asegurarte de que respira, mantener las vías respiratorias abiertas, controlar la respiración continuamente. Si fuera necesario, proporciona RCP. Ponte en contacto con la atención de emergencias. En primer lugar, con los servicios locales de emergencia de buceo como Divers Alert Network, si hubiera alguno en la zona. Si el buceador está inconsciente pero respira, acuéstalo sobre su costado izquierdo. Si ha recuperado el conocimiento, manténlo acostado. Adminístrale el oxígeno de emergencia y haz que conserve su temperatura corporal, protegiéndolo del frío o del calor. Continúa atendiéndolo hasta que lleguen los servicios de atención de emergencias. Si no puedes acompañar al buceador hasta los servicios médicos,
Anota toda la información relacionada que se te ocurra sobre él y la inmersión. No se trata de un informe sobre el accidente, así que facilita únicamente datos como la reseña de la inmersión, las asistencias médicas prestadas, los contactos de emergencia y cualquier enfermedad conocida. Escribe solo hechos, no hagas especulaciones o suposiciones. Cualquiera que haya estado o esté inconsciente en la superficie o bajo el agua deberá someterse a controles médicos. Algunas condiciones como el semiahogamiento pueden tener efectos de acción retardada graves y potencialmente letales. Pueden presentarse incluso 24 horas más tarde, también en víctimas que parecen totalmente recuperadas. Bueno, bien. Ahí, importante lo que habla al final, bien. Tratar de recabar toda la información posible para ayudar al sistema de emergencia cuando llegue. ¿Bien? Bueno, en realidad es todo importante, ¿no? Pero lo anterior es procedimiento, es posición de recuperación, es suministrarle oxígeno, ¿bien? Todas cosas que las tenemos que conocer, pero que están fuera de nuestro alcance como Open recién recibido. Para eso están los Advanced, los Rescue sobre todo, o los iMaster y los instructores. Pero sí podemos y sí tenemos que colaborar en lo que está a nuestro alcance, que es, por ejemplo, recabar buena información sobre la situación. Buena información, ¿qué significa? Bueno, fue a tal hora, X, ¿bien? La idea de la inmersión era hacer 30 metros, ¿bien? Eso después contrastará contra la computadora o contra el profundímetro. Llevaba puesto 25 kilos de lastre, por decir algo, ¿bien? Ahora, lo que no tenemos que poner en ese informe es... Y para mí que se fue de joda la noche anterior, entonces Claro. no estamos para eso, no sabemos, son conjeturas y sobre todo no ayudan para nada en lo que queremos, que es recuperar al buzo. ¿Bien? Después, cuando el buzo esté recuperado y los médicos hagan su trabajo, alguien tal vez nos venga a preguntar mayores datos y ahí sí podremos informar alguna cosa más, ¿bien? Pero en el momento lo importante es resolver la emergencia y aportar datos certeros, reales y sin conjeturas, ¿bien? Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué quedaba por acá? Equipo 3, ¿era, no? Sí. De cortito. Veamos algunas de las opciones para los dispositivos de señalización en superficie. Deberás contar con al menos 2. ¿Qué hay ahí? El chorizo iba a decir, perdón, la salchicha. Más sargento, el chorizo. Lo acabamos de bautizar como chorizo. No El quiero a chorizo. nadie más que le diga salchicha. Está claro, ¿no? Un dispositivo audible que te permite llamar la atención mediante un sonido y otro visual para que la gente pueda verte más fácilmente desde la distancia. Los silbatos son los dispositivos sonoros más comunes. Acopla el tuyo aquí, donde no moleste pero que sea fácil de usar en caso de emergencia. Las bocinas de baja presión utilizan el aire de la botella. Suelen ser muy ruidosas y también tienen un silbato por si tu botella está vacía. Los tubos de señalización inflables te caben en el bolsillo y sobresalen del agua 1 metro 3 pies cuando los despliegas. Facilita tu localización especialmente en condiciones adversas. Las boyas marcadoras de superficie con demora, DSMB, realizan el mismo trabajo. La principal diferencia es que puedes desplegarlos bajo el agua. Los espejos de señalización te permiten reflejar la luz del sol para captar la atención. Son útiles para hacer señales a barcos y aviones.
Las luces de linternas y de señalización, diseñadas específicamente para bucear, son la mejor opción para el buceo nocturno. Puedes usar un flotador al bucear desde la orilla, o si vas a realizar la inmersión a cierta distancia del barco de buceo. Los flotadores te permiten descansar, marcar los sitios de buceo, llevar accesorios, proporcionar flotación de emergencia y permiten el uso de banderas de buceo. El mejor tipo depende del uso que tengas en mente. Lleva el flotador con un cabo en su carrete correspondiente. Llevar la cuerda suelta puede provocar enredos. Llévalo en la mano de modo que si se enreda en algo o se engancha con un barco, puedas soltarlo sin más. Las banderas de buceo avisan a botes y otras embarcaciones de tu presencia. La bandera de buceo tradicional indica que hay buceadores debajo y que los barcos no deben acercarse. Muchas regiones requieren el uso de esta bandera cuando se bucea en aguas navegables. La bandera alfa indica que una embarcación ha traído buceadores hasta ese punto y no puede maniobrar. Por norma general, solo la tendrán que usar los barcos, aunque en algunas regiones la usan para toda actividad de buceo y las izan desde flotaciones en superficie. Algunas regiones requieren ambas banderas. Tu instructor te informará de las prácticas habituales para la zona en que buceas. Iza una bandera para que sea visible desde al menos 100 metros o yardas. La legislación local suele establecer la distancia máxima a la que puedes estar de una bandera de buceo y cuánto se pueden acercar los barcos a ella. La regla general es quedarse a una distancia máxima de la bandera de 15 metros, 50 pies, y que el barco no se acerque a más de 30 a 60 metros, 100 a 200 pies. No asumas que todos los barcos reconocen las banderas de buceo. Si un barco suena mucho y muy cerca, mantente a la suficiente profundidad para no correr peligro hasta que pase. Necesito a alguien que me apriete los mouse. Chiqui, chiqui. Yo me puedo dedicar a uno nada más. Te decía que tampoco hay mucho para reforzar. Sobre todo habla de legislaciones locales. Lo que habla es da pautas, ¿bien? Bandera de buceo, en este caso tenemos la internacional, que es la roja con la franja blanca, o la otra que también es internacional, digamos, pero la alfa, azul y blanca, es de código marítimo, ¿bien? La bandera roja no la vas a ver en el código marítimo, ¿bien? Las banderas se usaban originalmente para comunicarse entre los barcos cuando no existía la radio, ¿sí? Entonces, significaban letras, cosas y actividades. Letras, palabras y actividades, ¿bien? Entonces, la bandera azul y blanca es la A, ¿bien? Entonces, si querían decir una palabra que no estaba estipulada, era la sumatoria de las banderas, ¿bien? Era como un deletreo, ¿bien? Ahora, si vos tenés solo izada esa bandera, no estás queriendo comunicar una palabra, sino lo que estás queriendo comunicar es una acción, ¿bien? Entonces, el barco va a estar fondeado con esa bandera izada, que significa actividad en el agua, ¿bien? Entonces, por eso también es que hay algunos lugares en que es obligatorio las dos banderas. La alfa, que es actividad en el agua, y la roja, que es más independiente, que es la de buceo, ¿bien? Vale. ¿Qué se estipula? Bueno, que vos tengas que estar a un máximo de 15 metros de esa bandera. Eso no significa que vos tengas que bucear como si fuera en un tubo, ¿bien? Cuando habla de distancias máximas, el buzo puede estar a distancia máxima, es en superficie, evidentemente, ¿no? Cuando vos estás buceando realmente en el fondo, vas para donde querés, porque estás lo suficientemente profundo para que ningún barco sea un peligro para vos. ¿Bien? Claro, Ahora, pero esa señal, esa señal es para el barco, porque si yo llevo una olla con la bandera y la llevo en la mano, se va a ir desplazando. O sea, correcto, a eso quería llegar, ¿bien? Tu bandera va a estar en dos situaciones, ¿bien? Una es la que empecé a decir y otra es la que vos muy bien rescataste vos. Bandera en el barco significa que no va a haber gente, mejor dicho, que como máximo va a haber gente 15 metros alrededor de ese barco, en superficie,
¿Bien? Entonces, Bien. un barco externo toma como resguardo, que en el término marítimo se le dice respeto, toma 30 metros de respeto, o sea, el doble. ¿Bien? Entonces, yo voy con mi barco tomándome un mate y veo una bandera de buceo, bueno, en un barco tengo que alejarme 30 metros, garantizar que por lo menos me alejo 30 metros. ¿Bien? Otra situación es la que vos nombraste, que me encantó que estuvieras así de atenta, cuando vos estás haciendo un buceo a la deriva o desde costa. Bien. Entonces, es una muy buena práctica llevar tu boya, ¿bien? Siempre agarrada de la mano, cosa que la puedas soltar por si alguien la engancha arriba, ¿bien? Pues si vos la llevás, decís, bueno, la llevo atada acá, así voy más cómodo, con la mano libre. Te llevan de paseo, ¿bien? Entonces, en esa situación, claramente, lo que estás indicando es a ver, ¿qué es lo que estás indicando? Que abajo de esa boya hay un buzo. Sí, correcto. Eso es para un barco que pasa. Muy bien. Ahora, también es para vos. Porque vos no vas a soltar la boya y salir. Claro. Entonces, vos vas a subir por ese cabo. Entonces, en esa situación muy particular, tu boya y tu bandera están haciendo de barco. ¿Bien? Entonces, en las dos situaciones de esa bandera, en superficie máximo 15 metros. ¿Bien? Y el barco va a tomar de respeto por lo menos 30. ¿Va? Ujú. Bien. Y queda uno más, nada más, que sería habilidades 4. Sí, habilidades 4. Digo bien. Perfecto. Los últimos 10 minutitos de hoy. Una destreza que aprenderás es ponerte el equipo autónomo en la superficie. Es una parte muy común en entradas desde pequeños barcos, pero puedes hacerlo desde casi cualquier embarcación, muelles y en otras situaciones. Con tu equipo debidamente montado, realiza el control de seguridad pre-inmersión, incluso si no lo llevas. Asegúrate de que flota. Puede que necesites colocar el lastre tras ponértelo. Si no estás usando un chaleco con lastre integrado, pondrás el lastre tras ponerte el equipo. No entres en el agua sin el chaleco mientras lleves el sistema de lastre de buceo. Cuando estés listo, pon tu equipo en el agua. En un cabo si no te lo vas a poner de inmediato. Si no, tu compañero puede facilitártelo después de que entres. Entra usando una técnica adecuada, como en la entrada controlada sentado. Para esta entrada, siéntate de este modo y coloca ambas manos en el borde. De este modo. Pivota sobre las manos y agáchate de este modo. Ahora desabrocha la banda, sujeta tu equipo hacia arriba y desplázate en él. Puede ayudar tener suficiente aire en el chaleco para que flotes. Otra técnica es sentarte en tu equipo de este modo. Pegar tus brazos e introducirlos para que se coloque en su sitio. Una vez puesto, asegúralo. Ajusta el arnés y posteriormente colócate el sistema de lastre si era muy pesado para hacerlo antes. Cuando tu compañero esté en su equipo, realiza el último paso de tu control de seguridad pre-inmersión. La letra O-OK final. Y asegúrate de que todas las hebillas estén bien colocadas y que no haya quedado atrapado ningún latiguillo. También puedes usar la entrada controlada sentado mientras llevas tu equipo autónomo. Hincha el chaleco parcialmente y respira por el regulador tal y como lo harías en cualquier entrada.
Asegúrate de que la base de tu botella no golpee el borde de la plataforma al introducirlo en el agua. Puede que tengas que ayudar a un compañero que esté cansado, o que tiene un calambre o cualquier otro problema que le dificulte nadar. Primero, asegúrate de que los dos establecéis flotabilidad. Utiliza el remolque por la grifería de la botella para las distancias cortas, de este modo. Para distancias mayores, el empuje del buceador cansado te permite ver la dirección en que vas. Coloca los pies del buceador en tus hombros y tus manos en sus rodillas de este modo, y nada a un ritmo calmado y lento. Esta destreza combina tu habilidad de flotabilidad neutra con el descenso, natación y ascenso tal como lo harías en aguas abiertas. Te hará la idea de que el fondo, o una zona completa, es frágil, como el coral, y evitarás el contacto con él. Cuando estés listo, realiza un descenso de 5 puntos con tu compañero usando un cabo u otras referencias únicamente como... Bueno, ahí lo frené un chiquitín nada más porque es una parte que medio que en el video pasa desapercibida, ¿bien? Pero si no lo empezaron a practicar todavía, la verdad no se lo consulté a los chicos o a Fer. Ahora sí, ya van a empezar a practicar el tema de no... ¿No qué? Espera que... Ahí está. Muteé el otro. Hasta que no me escucho doble, no me doy cuenta que no lo muteé. Lo que es, ya, si no lo empezaron a practicar, ya lo tienen que empezar a practicar, es el tema de no descender. Hasta ahora que veníamos haciendo, descendiendo, pum, contra el fondo, y ahí empezábamos a bucear. ¿Bien? Bueno, eso, como buenos buzos, tenemos que tratar de evitarlo. Primero, porque podemos dañar el fondo. Segundo, porque nos podemos dañar nosotros. Y tercero y más importante, ¿qué pasa si en algún momento buceamos en un lugar a una profundidad, mejor dicho, que no es la del fondo? Claro. Eso pasa todo el tiempo, ¿eh? No es que nosotros vamos a bucear a 20 metros porque 20 metros está el fondo, o 15 metros porque el 15 metros está el fondo, ¿bien? Qué sé yo, por ejemplo, en Cozumel tenés las paredes que vienen bajando así y capaz que son 150 metros. Bien, entonces nosotros vamos a ir buceando por los costados de las paredes a la profundidad que nosotros querramos, viendo las cosas que nos dicen que están lindas por ahí, bien, disfrutando. Entonces ahí definitivamente tenemos que dominar esto de que empezamos a bajar, pero que hasta acá, claro, bien. Entonces bajamos y empezamos nuestro buceo. Por eso lo frené, porque lo dice así muy, muy liviano, lo pasa muy por arriba, pero para mí es un poco más importante de lo que dice. Como referencia visual. Controla tu descenso observando tu flotabilidad para que puedas detenerte y establecer flotabilidad neutra sobre 1 a 1,2 metros, 3 a 4 pies por encima del fondo. Entonces, controla tu flotabilidad. Nada sin tocar el fondo. Controla tus movimientos y no solo tu flotabilidad. Aprende a hacer contacto con algo cuando sea esa tu intención. Vuelve al cabo de referencia y realiza un ascenso de 5 puntos usándola únicamente como referencia visual, siempre sin tocar el fondo. Si perdieras la máscara y no fueras capaz de recuperarla, te verías obligado a finalizar la inmersión sin ella. La natación sin máscara te permite practicarlo. Quítate la máscara y haz contacto con tu compañero. Mantén los ojos abiertos si puedes y ciérralos si usas lentillas. Nada al menos 15 metros, 50 pies, compensando los oídos y controlando tu flotabilidad mientras tu compañero te ayuda. Concéntrate en respirar por la boca. Si te entra algo de agua por la nariz, exhala a través de ella. Tras haber nadado, vuelve a colocarte la máscara y vacíala. En la sección 3 aprendiste que puedes respirar por un regulador en flujo continuo. Para simular el flujo continuo, tu instructor o tú pulsaréis el botón de purga.
Recuerda sujetar la boquilla contra tus labios. De este modo. No la cierres por completo. Puedes colocarte solo una parte de la boquilla. Permite que el exceso de aire se escape mientras sorbes el aire de flujo que te haga falta. Tras practicar, comprueba tu manómetro. Probablemente te sorprenda la cantidad de aire que has consumido. Este hecho muestra la importancia de empezar a ascender de inmediato cuando respires por un regulador de flujo continuo. Si tienes que desconectar el hinchador de baja presión, puedes deshinchar el chaleco bajo el agua para controlar la flotabilidad. Sujeta el deshinchador con la mano izquierda de este modo. Toma una respiración desde el regulador y posteriormente sopla 1/3 a la mitad de tu aliento en tu chaleco de este modo. Y deja suficiente como para vaciar el regulador. Vuelve a tu regulador y posteriormente repite el proceso si necesitas más flotabilidad. No olvides soplar burbujas cuando el regulador no esté en la boca. Tras establecer flotabilidad neutra, mantente inmóvil durante 60 segundos controlando tu respiración y realizando pequeños ajustes si es necesario. El buceo en apnea, bucear aguantando la respiración sin equipo autónomo, te permite encontrar una zona o explorar aguas poco profundas sin malgastar aire de la botella. También se puede bucear en apnea, donde el buceo autónomo no está disponible. Respirar correctamente te ayudará a poder aguantar la respiración durante más tiempo. Relájate y respira desde el diafragma. La práctica de hiperventilación, respirar rápido y profundamente antes de aguantar la respiración, era antes muy común, pero ya no se usa tanto porque, si no se hace correctamente, puede provocar la pérdida del conocimiento bajo el agua y puedes ahogarte. Respirar relajado desde el diafragma te ayuda a aguantar la respiración durante más tiempo. Cuando vuelvas a la superficie tras una inmersión aguantando la respiración, respira normalmente desde el diafragma. Exhalar profundamente después de emerger tras haber aguantado la respiración durante mucho tiempo puede hacer que te desmayes. Relájate durante varios minutos mientras los niveles de dióxido de carbono y oxígeno de tu cuerpo se restablecen a unos niveles normales. Si te mareas, desorientas o sientes un cosquilleo en las manos, brazos o pies, interrumpe el descenso. Descansa, relájate y respira en la superficie hasta que te hayas recuperado por completo. Usa una inmersión de cabeza desde la superficie, en ocasiones conocido como hacer el pato, para meterte rápido bajo el agua. Nada hacia adelante respirando, relajado desde tu diafragma y posteriormente aguanta la respiración e inclínate hacia adelante de este modo. ¿Ves cómo debes levantar las piernas lo más alto y recto posible? Su peso te empuja hacia abajo de forma eficaz. Nada hacia abajo, compensando tal y como has aprendido. Relájate y explora. Con la práctica te sorprenderás del tiempo que puedes permanecer con un solo respiro. Tu compañero permanece arriba mientras tú buceas. Por turnos, uno arriba y el otro abajo. De este modo, si uno necesita ayuda, el compañero baja para ayudar con más aguante. Cuando notes la urgencia de respirar, mira hacia arriba y ve con los brazos por delante cuando emerges de modo que puedas ver mientras asciendes. Cuando estés mirando hacia arriba, exhala mientras superas los últimos metros o pies del agua. Sigue exhalando mientras vas adoptando una posición para nadar. Casi no debería haber agua en tu tubo. De lo contrario, usa el método de exhalación forzada que has aprendido anteriormente. Algunos buceadores prefieren el método de exhalación forzada en cualquier caso. En ocasiones te quitarás el equipo en el agua para poder salir. Hincha el chaleco y posteriormente quítate y entrega el lastre. Cambia al tubo, suelta el arnés y quítate el equipo. Puede ser útil hinchar únicamente el chaleco lo suficiente para que tu equipo flote. Mantén el resto de tu equipo en su lugar y posteriormente elévalo o átalo a un cabo. Si estás saliendo sin escalera, como en embarcaciones pequeñas o un muelle, impúlsate hacia arriba, da golpes fuertes de aleta y da la vuelta hacia una posición sentada de este modo. O agáchate sobre tu pecho y da la vuelta de este modo. Una vez fuera,
Sube el equipo desde el agua. La última, el único que tiene habilitado esa salida es el instructor. Ah, La de la panza y girar, instructor. ¿Eh? No lo hago por gordo, lo hago porque soy instructor. Bueno, viste, ya son cosas que son más fluidas y no requieren tanto, verá que el otro ya lo voy a salir, que no hace falta compartir más. Ahí está. Viste que estos módulos ya son más fluidos, no hace falta tanto ir frenando, ¿sí? Y como ya venimos con una asimilación de conceptos y de práctica, sobre todo, porque vos ya llevas 3 piles, ¿no? ¿Llevas o 4? 3. no, 3. Bien. Como ya llevas 3 piles, hay cosas que, bueno, las dejamos correr, ¿sí? De todas maneras, Sí. como siempre, cuando haya alguna duda, me escribís o le escribís a Fer o lo consultamos con los chicos en la pile, para eso estamos, ¿sí? Bien. Algo que tengas ganas de reforzar, buscar alguna otra manera de decírtelo, ¿no? No, nada. Ah, qué Todo tranquilo, no. genio que soy, entonces. Te tocó una buena, vale. Una buena, vamos. Sí. Bueno, che, que aprovecho que no está Pato y lo podemos criticar. ¿No? Sí, ya se cansó. Claro. Viste que Pato dura 1 hora, 1 y cuarto y ya empieza a bajarle. Sí, se empieza a dormir. Ya, un aguante, un aplauso también para Ana, que se bancó a Pato la vez pasada. Nosotros ahí lo acompañamos un poco. Critica tranquila que estamos jodiendo, Ana, no pasa nada. Así que, Mira bueno. que queda grabado, Igual está todo grabado, sí. Obvio, por supuesto. No me da miedo si sabemos que es que son jodas que hacemos. Nosotros ya somos familia, así que no pasa nada en ese sentido. Bueno, nada, el sábado acordate que vamos más tarde, como te dijo Fer. Perfecto. 1:20, 1:30, ya estar ahí para empezar a hacer todo el preámbulo cómodos. ¿Bien? Okay. Dale, Va a ser extremadamente productivo, me parece, el cambio de horario. Sí, ya lo habíamos hablado, sí. Sí. Bien. Bueno, ¿Arrancan los rescue el sábado? arrancan los rescues el sábado, sí señor. Okay. Tenemos un retorno de Yasmín. Yasmín, pará que voy a frenar la grabación, que esto sí no hace falta que quede. Ya no aporta nada.